Bienvenidos a todos, este es tu canal y el podcast Ecos de su Voz. Estamos listos y dispuestos de poder hablar con ustedes sobre un tema muy importante. Así es, bienvenidos, gracias por escucharnos. Y el tema de hoy es sumamente importante, como dice Edwin, se trata de la ansiedad. Seguramente tú has pasado por momentos de ansiedad, momentos difíciles donde de repente no sabemos qué hacer, así que vamos a hablar de ello. Y pues bueno, en, en esta época estamos viviendo situaciones donde pues la ansiedad es día con día. Estamos viviendo en una época donde es la nueva epidemia, ¿no? O sea, ya no es un COVID, o sea, es la ansiedad. Y, y el problema de la ansiedad no es tanto pasar por ella, sino que la ansiedad nos controle a nosotros. No sé si te ha pasado a ti, Edwin, donde estás en una situación donde dices, es que estoy perdiendo el control o entra ese sentimiento de ansiedad en el trabajo. Sí, creo que es algo que nos pasa a todos. Sí, Sería una mentira decir que no me pasa a mí o que no nos pasa a los creyentes, nos pasa a todos. exacto, sí, justamente. Y precisamente es lo que queremos tocar, ¿no? O sea, vivimos día con día luchando con nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestro sentir. Y, y pues para Dios no hay ningún imposible. El otro día escuchaba en un podcast que decía que estamos tan acostumbrados a ocupar nuestra mente, a ocuparnos en redes sociales, o sea, ¿cuántas veces tenemos cosas que hacer? Y sabemos que son esas cosas importantes, pero preferimos estar en redes sociales y estar ahí, ¿no? O sea, deslizando. Creo que es algo como lo vemos lo más fácil. Nos encanta lo más Ajá, fácil. Cuando deberíamos estar haciendo esto y lo otro, dicen, no, buscamos como una salida en vez de justo. enfrentarnos a esos problemas. Sí, exactamente. O sea, realmente tenemos que priorizar, ¿no? O sea, ver qué es importante y poner esa confianza en Dios. O sea, muchas veces tenemos pues ese desgaste mental o ese desgaste físico que enfrentamos por el trabajo, por la familia, o sea, es normal, pues obviamente somos humanos y nos cansamos, nos agotamos, pero el problema es que tenemos ese desgaste mental y, y ese desgaste mental a lo mejor no recuperas esa energía durmiendo, porque no sé si les ha pasado de que estás dormido, despiertas y igual te sientes cansado, o sea, como que sientes como esa carga mental de que, ay, Ujú. no, es que tengo estos problemas, tengo que hacer esto, ay, es ese momento de abrumación, por así decirlo, que Sí. dices, wow, sí te ha Tra- pasado. Tratamos de descansar y nos levantamos y quizás a veces aún peor, ¿verdad? Pensamos, Sí. solo tengo que ir a dormir y ya estuvo, me levanto y como que nada. Y es algo muy en serio que tenemos que ver cómo hacer o cómo poder trabajar o con la ansiedad de nuestra vida. No es algo que simplemente tomamos una pastilla o Ujú. vitaminas, nada. Eso no va a hacer nada. Sí, nada, no, realmente, o sea, la ansiedad es un poco más allá, es un tema que sobrepasa, ¿no? Y yo quiero platicarles o queremos abordar como este tema no solamente de la ansiedad, o sea, el trasfondo. ¿Qué conlleva la ansiedad? O sea, la ansiedad es el fruto, pero detrás de está el orgullo. Ujú. O sea, porque muchas veces decimos, ¿qué va a pasar? Pero, ¿qué es lo que nos preocupa? O sea, al final estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? O sea, porque queremos ver nuestro interés, nuestro bienestar, Ujú. ¿cierto? Y estábamos viendo el otro día una estadística donde el 20% aquí, bueno, hablando en Estados Unidos, no sé de dónde nos veas, pero el 20% de las personas aquí en Estados Unidos tienen ansiedad. O sea, esas son las personas que van al doctor, ¿no? Imagínate los que no van. Exacto, o sea, donde dices, ¿y dónde están los demás? O sea,
es una cantidad muy, muy grande de personas que la sufren. Y, y en realidad lo que conlleva esta ansiedad es la preocupación al futuro, ¿cierto? Sí. O sea, es como que, ¿qué va a pasar? ¿Y si me despiden? ¿Y si pasa esto en el trabajo? La mayor parte de la ansiedad es porque estamos pensando el día de mañana. ¿Verdad? Sí. Estamos ya en la siguiente semana, estamos ya en el siguiente año. Es que como que a veces decimos, nos pasa que hoy hay que hacer mucho, pero no es suficiente lo que tenemos que hacer hoy porque ya estamos pensando en mañana. Ya, ajá, ya estamos afanados, ¿no? De que, ¿qué va a Queremos ya pasar? vivir, estar allá en el futuro. Sí, exacto, justamente lo que dice Edwin, precisamente. Y pues, o sea, en sí, como les comentaba, o sea, la ansiedad vive o viene del orgullo. O sea, el diablo quiere que nosotros creamos que somos víctimas, que somos ah, pues esas personas débiles donde, ay, no te preocupes, todo va a estar bien y es que pobrecito de mí y esto, Ujú. ¿no? O sea, pero no, o sea, no somos débiles. Tenemos a Dios que nos respalda. Somos poderosos, o Sí. sea, tenemos ese respaldo. Es como dice la palabra que solo en Cristo el débil puede decir fuerte soy. Exacto, exactamente. Mejor no lo pudo haber dicho Edwin. Más claro. Más claro que el agua. Y es tremendo porque así trabaja el enemigo, te quiere como atrapar diciendo, tú no puedes, no sirves, no eres suficiente fuerte. Y en verdad como que nosotros lo creemos. La ansiedad Ujú, nos atrapa o como tú dijiste, el mismo orgullo, en vez de decir o en el momento decir, despertar, decir, bueno, si Dios está conmigo, ujú. si Dios no falla, es fiel. Y creo que a veces nos olvidamos porque el mismo enemigo, el orgullo nuestro, eh, va como agarrado de la mano del Ajá, diablo, ¿eh? Y ¿verdad? aceptamos algunas cosas que no tiene que ser así. Sí, exacto, exactamente. Y pues realmente es el control que queremos tener. O sea, porque precisamente se sale de nuestras manos ciertas circunstancias y es ahí donde entra ese temor, ¿no? Donde entra esa angustia de decir, ¿y qué va a pasar? O sea, no puedo controlarlo. Así que te digo hoy, no seas controladora, no seas controlador, porque incluso hasta para mí, o sea, yo muchas veces quiero controlar la situación bueno, voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero al final quien tiene la última palabra es Dios. O Sí. sea, Amén. nosotros podemos planear, pero al final Dios tiene la última palabra, ¿cierto? Sí. Y, y pues bueno, la libertad que debemos de encontrar es, bueno, más bien, la libertad es ver y reconocer el orgullo en nuestros corazones. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado de que dices, no, es que yo no soy orgulloso, yo soy humilde. Ajá. Supuestamente, o la mayoría de nosotros creemos que somos humildes. No, el orgulloso es la hermana, el hermano, mi papá, no, pero yo no. Y de ahí ya se ve que somos orgullosos. Exacto, exactamente. O sea, ahí es donde ya se refleja el orgullo de nuestros corazones, Sí. porque ni siquiera sabemos, o sea, no sabemos reconocer ese endurecimiento en el corazón, o sea, es que ya es algo que ya no estamos viendo con nuestros ojos. Entonces, pues ahí se los dejamos de tarea, Examínense. examínense. La palabra misma dice que del corazón sale todo lo malo. Y Ujú. entonces el orgullo, ¿cómo sabes quién eres? Por tu corazón. Exacto, exactamente. Y no nos dejemos engañar por nuestro corazón, o sea, basémonos en la palabra de Dios. Y quiero hacer una cita en primero de Pedro 5:6 y nos ayudas a leerlo, Edwin. Sí, perfecto. Dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Exacto. Y justamente es lo que dice, ¿no? O sea, reconócelo y Él te va a exaltar, o sea, Él te va a guiar por medio de esas pruebas, este,
por las dificultades que llegues a tener en esta vida, o sea, Dios te va a guiar, te va a cubrir y guiar. Creo que un error que a veces nos pasa a nosotros, y había escuchado esta frase de algún lado, pero decía que eh, como que vemos nuestros problemas más grandes que Dios. Sí. Que, ¿verdad? Estos problemas, la presión del mundo está sobre nuestros hombros y es un peso muy grande y nos olvidamos de lo grande que es Dios. Entonces, en vez de decirle a Dios de mis problemas, qué grandes son mis problemas, hay que, como decirlo al revés, decirle a Dios qué grande es Él, que estos problemas que tengo no es nada. Sí, sí, sí. Y te los dejo a ti, tú Claro, resuélvelos. claro. Sí, exacto, exactamente. Y pues la ansiedad precisamente es eso, o sea, donde vemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo y vemos por nosotros mismos, pero olvidamos que Dios está ahí, ¿no? O sea, como dice Edwin, nuestros problemas son menores, son minúsculos a comparación del poder y el amor de Dios que tiene hacia nosotros. Y esto del versículo que leímos, muchas veces oramos diciéndole a Dios, quítame mi ansiedad. Y Dios sabe por qué está escrito de esta manera, porque el siguiente versículo no lo leí, pero dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero primero dice que hay que humillarnos Sí, bajo sí, la sí. poderosa mano de Dios. Primero hay que humillarnos, porque si no hacemos eso y de una vez queremos decir, Dios, quítame mi ansiedad, nos olvidamos, como habíamos hablado, que el orgullo muchas veces de ahí viene todo. Exacto. Entonces, hay que pedir, Dios, trabaja con mi orgullo, trabaja con mi ego. Más, la palabra dice que Juan el Bautista, los discípulos vinieron, sus discípulos de Juan, vinieron a él y dice, ¿qué de este que está haciendo cosas grandes y de Jesucristo y que tus discípulos van a él? Y Juan, él hubiera dicho, bueno, hablar mal de Jesús, pero dijo, no, él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. Exacto. Entonces, esto es algo muy importante. Cómo trabajamos con el orgullo que de alguna manera conecta con la ansiedad, dejando que el ego se haga pequeño y que Cristo mismo crezca en nosotros. Sí, sí, sí. Y fíjate, tienes mucha razón. O sea, de repente vamos, oramos y clamamos a Dios y decimos, Dios, quítame esta ansiedad, quítame este sentir de preocupación. Pero no, o sea, más bien, yo creo que estamos orando mal, ¿no? O sea, más bien vayamos, nos humillamos ante Dios y decimos, Señor, quítame este orgullo, o sea, que cargo. Y claramente va a haber un cambio, o sea, si quita nuestro orgullo, ya tu ansiedad va a disminuir, porque ya no, tu interés ya no va a ser solamente en ti, o sea, ya tus cargas, o sea, va a ser otra perspectiva, otra mentalidad. Sí, sí, no sé si nos debemos entender. Amén, amén. Y por ejemplo, o sea, la ansiedad, viendo como de dónde viene, o sea, ¿qué es? Es el miedo, es la preocupación, o sea, la pre de antes, ocupación, ¿no? O sea, hay una ocupación, pero tu miedo a qué va a pasar en el pre, antes de. Entonces, tenemos que dejarlo en manos de Dios, o sea, Sí. soltarlo, ¿cierto? Amén, amén. Y por ejemplo, el rey David en Salmo 131, precisamente en ese versículo dice, yo me humillo ante ti. Pero a ver, mira, nos ayudas a leerlo. Sí, dice, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espero a Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Amén, exacto. O sea, ahí el rey David, o sea, reconoce a Dios y se humilla, o sea, se postra ante él, le dice, no, no voy a estar en situaciones que no me competen, que incluso yo no puedo resolver, o sea, yo te lo suelto a ti
y tú me vas a ayudar. O sea, vemos aquí David con un carácter precisamente humilde, o sea, donde dice, yo te necesito, te reconozco, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y bien humilde porque en este Salmos David se pone, digamos, como un niño, Ujú. viendo a su padre. Y si pensamos nosotros cuando éramos pequeños, quién resolvía la situación, y no eran muchos porque éramos niños, pero las cositas que pasaban, íbamos a nuestros padres, a nuestro Ujú. papá, a nuestra mamá, con nuestros problemas, si nos eh, tropezamos o cualquier cosa, íbamos Ujú. a ellos. Y Ujú. David en esta situación, siendo rey, teniéndolo todo, él cualquier cosa lo pedía y se lo traían, pero él sabía que aún teniendo, digamos, ese rango, esa autoridad, tenía que él humillarse a Dios Ujú. y se puso a lo más bajo como un niño y eso es de admirar. Sí, sí, exactamente, totalmente. Y precisamente, o sea, nosotros buscamos, cuando somos niños, buscamos esa ayuda de nuestros papás, porque sabemos que ellos quieren lo mejor para nosotros, quieren el bienestar, y precisamente así es Dios, o sea, quiere lo mejor de nosotros para sus hijos, o sea, el cuidado que tiene para nosotros es otro nivel, Sí, otro nivel. Exactamente, y bueno, pues por ejemplo, si tú tienes humildad, más bien si tú no tienes humildad, esto te conlleva a no tener confianza. Y si no tienes confianza, te va a llevar al orgullo. Y si no, si el orgullo te gana, pues vas a tener ansiedad. O sea, es toda una cadena. Y tenemos que identificar ese sentir en nuestro corazón, esas preocupaciones, para poder acudir a Dios y ponerlo en sus manos, ¿no? Reconocerlo primero a nosotros. Y es la pregunta que sigue, ¿no? O sea, ¿cómo descanso en Dios? O sea, ¿cómo le suelto esas cargas a Dios? Primero que nada, tienes que descansar tu alma en Dios. O sea, es el primer paso. y hay un versículo que dice Mateo 11:28 que dice, venid a mí Ujú. todos los que estáis trabajados y cargados, y si lo podemos añadir, ansiosos, que con mucha ansiedad, y dice, y yo os haré descansar. Ujú. Así que, ¿cómo podemos tener esa calma en nuestra alma Ujú. por estas preocupaciones del mundo, de la vida, del trabajo, de tantas cosas que antes quizás peleamos solos porque sentíamos que no teníamos a nadie? Ujú. Pero Sí. ahora, al saber que existe un Dios todopoderoso y que Jesús también está con nosotros, podemos llegar a Él Sí, y así es. llegar quizás en lo más estado, digamos, maltratado por el mundo. Y Ujú. eso no importa porque los brazos de Jesús siempre están abiertos. Claro. Así Ujú. que muchas veces hay una frase que mi papá decía, tú sufres porque quieres sufrir. Sí, sí, sí. Entonces, apliquemos eso también. Si sabemos y conocemos que existe un Dios que nos puede dar el descanso, ¿por qué no ir a Él? Ajá, claro, totalmente. Sí, 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 muy cierto. Y, y, o sea, en sí, ¿qué es lo que nos preocupa? O sea, las preocupaciones vienen por qué vamos a tener, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, que nuestra casa, que quiero comprar un nuevo carro, nueva, yo qué sé. O sea, siempre queremos tener, ¿no? Para Entonces, nuestro propio beneficio. exacto, exactamente. O sea, y es ahí donde dices, a ver, no, o sea, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero primero tenemos que hacer tesoros celestiales. Sí. Y eso está, lo podemos leer en Mateo 6:19 que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Ujú, exactamente, o sea, ¿qué nos vamos a llevar cuando Dios nos lleve? O sea, nada, nada nos vamos a llevar. Es el Lamborghini queda acá, Ajá, sí, sí, por dámelo. lo Ah, menos, no, no es por lo cierto. menos el pensamiento. Ajá, sí, mínimo de Hot Wheel, ¿no? Así de esos chiquitos, de llavero. No, no es cierto, pero sí, o sea, tenemos
que buscar las cosas de Dios primero, o sea, descansar nuestra alma en Él. Y lo demás va a venir porque realmente Dios tiene cuidado de sus hijos. Y por ejemplo, el versículo de Mateo 6:31. Que dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Uh-huh. Y en esas palabras que se ponen en la Biblia, o sea, vemos que son preguntas dirigidas a nosotros, ¿no? O sea, podemos notar que Dios sabía que íbamos a ser orgullosos, que Dios que íbamos a tener nosotros como ese ego de te vas a afanar porque vas a comer, te vas a afanar en qué vas a vestir, te vas a afanar por muchas Por cosas. todo. Exacto, o sea, y dices, no, no, Dios ya lo tenía ya planeado, predicho, o sea, ya lo tenía bien sabido, ¿no? Pero no, o sea, nosotros tenemos que quitar ese orgullo, quitar esas preocupaciones y confiar en Dios. O sea, si hay situaciones donde tú no puedes tomar el control, no está en ti, déjaselo en las manos de Dios. Muchas veces mi mamá, a veces yo pues me preocupo, claro que sí, o sea, todos pasamos por eso, ¿no? Y le digo, mami, es que a lo mejor no sé qué va a pasar mañana. Y se me hace muy curioso porque me dice mamá, ¿que no eres cristiana? Y yo, ay, es como Vaya. que me pega así, ¿no? Me pega en el ego, pero digo, ay, tienes razón, mami. Sí, sí, es cierto. Yo soy cristiana, o sea, tengo un Dios en quien confiar y Él me va a dar lo mejor. A mí, a Edwin, a ti, o sea, a todos, a todos. Y pues así. Algo que quisiera añadir, es algo que siempre cuando siento como que mi día va mal y como no va planeado bien, me recuerdo este versículo que está en Habacuc, capítulo 3, versículo 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y aquí es el versículo que me llena de emoción, que dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando leo esto, veo que no soy el único que le pasan las cosas malas o no suceden como planeamos, porque como habíamos hablado, queremos tener todo el control, tiene que ir así y nada más. Pero al escuchar que también este profeta pasaba y miraba estas cosas, quizás él podía quejarse, Sí. quizás él podía comenzar a como maldecir a Dios y Dios, si yo soy tu hijo, soy tu profeta, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Él no se fue de esa manera, sino simplemente dijo, con todo, aunque esto esté pasando, yo me alegraré en Él, en Dios, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que eso es confiar en Él. Eso es Amén. cuando somos humildes y no somos orgullosos. Eso es cuando echamos nuestra ansiedad, como dice su palabra, a Él porque Él cuida de nosotros. Ujú. Después de eso, cuando eso sucede y estamos libres de ansiedad, podemos tener una confianza total en Él. Total. Pase lo que pase, me cae el pelo, pero yo estoy alegre. Me quedé en la calle porque mi carro se apagó o algo sucedió, pero yo, digamos, siempre le doy gracias a Dios y agradezco todo lo que Él hace. Sí, sí, exactamente. O sea, da gracias a Dios por todo, hasta por las cosas malas que a lo mejor decimos, ay, es que me pasó esta desgracia. Todas las cosas pasan por algo y para algo y Dios tiene control y para sus hijos, como dice el versículo. Todos los que aman a Dios Ajá, le ayudan a bien. exacto, ese versículo. Y pues bueno, terminando ya en dos puntos importantes. Primero, pídele a Dios que te quite tu orgullo. Quítame este orgullo, Señor. Y la humildad, la ansiedad no se llevan. Así que si tú no tienes orgullo en tu corazón, tú vas a tener paz. Tú vas a estar descansando y confiando en Dios. Y en segundo, confía en Dios
para que descanse tu alma en Él. O sea, clama a Él, búscalo, conoce su palabra, lean la Biblia, porque eso es importante. O sea, ¿cómo podemos agradar a un Dios si no lo conocemos? O sea, no se puede. Así que leamos la Biblia, clamemos a Él y Dios te escucha, en verdad. Dios es un Dios vivo. Así es. Así que quizás ya para terminar, Ujú. muchas veces vivimos una vida sobrecargado Mm. y la mayoría de veces es la ansiedad que estamos sobrecargando. Y había leído que por qué estamos cargando cosas que no deberíamos cargar. Otra vez, como decía mi papá, tú sufres porque quieres. Entonces, mi vida cambió cuando aprendí el propósito de Dios. Mm. Mi vida cambió cuando de verdad reconocí quién era Jesús Sí. y lo acepté en mi corazón. Y entendí muy bien por qué Juan el Bautista se expresó de esa manera. Él podía ser orgulloso y decir, "Ah, usted, si quieren, váyanse, pero los que están conmigo", y sentirse fuerte, pero no. Y algo que quisiera que también, si tú estás pasando por momentos de ansiedad, claro, busca un amigo, las cosas que quizás se dicen en el mundo, pero más que todo, busquen a Dios, reciban a Jesús y Él va a cambiar tu vida. Dejemos que nuestro orgullo y el ego, porque decimos, no soy malo, no soy de los peores personas en el mundo que tengo que ir a la iglesia, no se trata de eso. Hay que poner a un lado el orgullo y dejar que Cristo crezca en nuestro corazón. Así es. Pues nada, este ha sido nuestro episodio de esta semana. Espero les llegue, les edifique y nos vemos en la siguiente. Bye.